Una cosa que siempre me ha fascinado es el concepto de que podemos dar vida. Va, yo no. Pero un grupo determinado de personas, bajo las circunstancias adecuadas, pueden. Y seguramente mi fascinación está impulsada en gran parte por la distancia que puedo plantear a esto. Yo nunca podré crear vida. Y en mis momentos más susceptibles, incluso esta idea me ha entristecido. Pero, ¿por qué me resulta tan fascinante? No sé si tengo una respuesta como tal, pero como un ex creyente criado en la versión más occidental del teísmo cristiano, pues quizá porque siempre asocié la creación con Dios. Esta ha de ser la introducción más rara que he hecho, pero tienen que entender que cuando dan por sentado algo en la vida como un Dios creador perfecto, quizá por eso otras realidades resultan tan impactantes. Quizá por eso algunas resultan tan aterradoras. Quizá por eso me llevan a plantearme qué se siente ser Dios. Dije en el video anterior que la Dulce Princesa es uno de los personajes que más he odiado en mi vida, en concreto porque me resulta molesto ver a alguien que por un supuesto bien común llega hasta las últimas instancias de la manipulación e hiere desmedidamente a los demás sin miramientos. Pero lo curioso del personaje es que mientras menos ignoras de él, más aterrador e injustificable se vuelve. La Dulce Princesa comienza como una broma, una princesa en apuros en un mundo de dulces. Es un arquetipo, pero no entendemos su contexto hasta que avanzamos. Pronto vemos que ella creó el dulce reino, no solo casas y muros, la gente. La dulce gente fue hecha por ella. No por otra razón que el mismísimo egoísmo, las ganas de abandonar la soledad. Porque cuando se es Dios, cualquier deseo es egoísta. Entonces, ¿qué es más la Dulce Princesa? ¿Una madre o una diosa? La respuesta creo que está en la distancia que marca entre ella y sus subordinados. Dice, afirma y reafirma 1000 veces que se preocupa por la gente, pero esto es mentira. En el momento en que estos presentan a cualquier autonomía, esta los ve como piezas fallidas, los reconstruye a su antojo y convierte seres pensantes en marionetas de su capricho, generando temor e incertidumbre. Es un monstruo que vivió tantos años rodeada de sus creaciones que se olvidó de quién era y solo siguió sus propias arbitrariedades egoístas. El ejemplo perfecto de esto es el capítulo Goliat. La Dulce Princesa, de su ADN, crea un sucesor. Este tiene tantísimo poder que aprende cómo ser. Sí, Jake le dio su conocimiento y mal ejemplo, pero todo el despotismo, el control y el narcisismo está en su ADN. El ADN del Dios que lo creó a su imagen. La prueba siempre estuvo ahí. Y esto es cuestionable, pero la razón por la que todo en mí cambió es que simplemente la alternativa es limonagrio. La propia lógica idiota de la Dulce Princesa la lleva a crear un limonagrio, un monarca odioso, oscuro e infeliz que vive de la constante agonía de su profunda insatisfacción. Quiere y no puede, puede pero no quiere. Al inicio es solo un reemplazo para la Dulce Princesa, quien se libra de él rápido, pero a la larga, como el único ente libre de sus creaciones, su infelicidad la perturba. A diferencia de la dulce gente, este sufre constantemente. Quiere más. ¿Será que lo peor de ser un dios es que lo que creas puede sufrir? El conde limonagrio había sido creado por un propósito, y a diferencia del robot de mantequilla de Rick, este no escapa a su naturaleza para bien o para mal. Le envían servidumbre, pero este los tortura, porque al igual que su madre no quiere libre albedrío, quiere marionetas, y la supresión, destrucción y reprogramación de la vida está bien, pero la crueldad, ¿cómo puede ser cruel cuando existe la indiferencia? Así lo que ésta decide es hacerle un clon, alguien a su imagen. ¿Y cómo reacciona este? Al principio bien, pero tarde o temprano se vuelve egoísta y conflictivo. Y entonces llegamos a uno de esos capítulos que te marcan. En Todo es tu culpa, al puro estilo de un reino de pesadillas o del más puro body horror, el reino limonagrio se ha vuelto un popurrí de criaturas creadas por capricho porque el rey limonagrio no quería compañía, quería servidumbre. ¿Y de qué le sirve un igual? Con la fórmula de la Dulce Princesa crea vida sin miramientos. Y esto me resulta aterrador. ¿Qué
clase de ser crea vida sin preservarla, cuidarla, curarla, solo por el capricho de que esta vida exista? ¿Es Limón Agrio un dios? Mother es una de mis películas favoritas y no puedo evitar jamás hacer un paralelismo entre el dios de esta película y el dios que es Limón Agrio, en la forma más bíblica posible. Véanla por lo que más quieran, pero si no, acabamos. En esta película se plantea un dios egoísta y ruin que no solo gusta de la creación, sino que más bien de la adoración. Y es una de las representaciones más oscuras del cine, porque este dios se expresa como uno que ha repetido el ciclo de la vida hasta el hartazgo, solo para cometer los mismos errores. No tiene sentido de la preservación, solo del placer propio. Es egoísta hasta la médula, cuestiona al Dios perfecto que muchos creen adorar, porque si nosotros somos crueles y egoístas, ¿por qué somos permitidos? ¿Acaso la tierra no es creación de Dios? ¿Acaso no son los animales eso? ¿Por qué Dios nos permite destruirlos? Tal vez Dios no quiere que seamos buenos o malos. No nos quiere mejores o peores. Tal vez Él solo quiere que lo adoremos. Tal vez lo peor de ser un Dios es la indiferencia de que no te traten como uno. El rey Limón Agrio no pasa mucho de aquí, se vuelve más y más déspota, controlando a sus subordinados hasta el punto de literalmente destruirse a sí mismo. Lo que más me llamó la atención de esto es el momento en que Doña Perfecta lo permite, como si le costara ir en contra de la naturaleza de su propia creación. Pero ¿por qué? ¿Por qué de toda la dulce gente, y no tan dulce gente, este era el único que tendría dicho libre albedrío? Con el pasar de los capítulos, la princesa toma distancia de sus creaciones, se cuestiona su rol y su moral, es decir, cuando el más imbécil de tus seguidores se supera 1.000.000 de veces solo por darle un mínimo de autonomía que tú nunca le diste, algo tienes que replantearte. Pero la respuesta correcta no la tenemos hasta el final de la serie, con el tío Gumball y el resto de la familia, quienes eran creados con un propósito, pero lejos de querer apegarse a este, deciden tener autonomía, deciden seguir sin ella y a la larga sacarla del camino, enfrentar a su Dios y destruirlo, pudiendo hacer quién sabe cuantísimo mal, solo por el gusto de hacerlo, sin ninguna naturaleza o obligación de por medio, solo por los caprichos de la existencia. Soy igual a ti. Quizá lo peor de crear vida es que ésta puede querer vivir. La dulce princesa es el dios más imperfecto de la ficción, a veces tirana, a veces madre. No creo que sea un monstruo ni una salvadora. Quizás al crear vida se condenó a ser diosa y diablo a la vez, pero tiene algo que pocos dioses de la ficción: la posibilidad de crecer, de cambiar, de arrepentirse. Quizá no fue su culpa vivir miles de años en una burbuja, quizá crear vida te distancia de esta. Por lo menos no buscó ser cruel, más bien preservar. Quizás sin ella habría miles de limones agrios por ahí, ¿y cómo vives con eso? Crear vida es una cosa, pero darle libertad, ¿cómo vivir con eso? ¿Libertad para qué? ¿Para hacer daño? ¿Para hacerse daño a sí mismo? ¿Es mejor estar solo para siempre? Evidentemente no. Entonces, ¿eligió la salida fácil? Puede ser, pero ¿quiénes somos para juzgar? Al final volvemos al principio, a alguien tan triste y tan cansado de estar sola que eligió vivir rodeada de inofensivos seres cuya inteligencia limitada la llevó a limitar la suya, cumpliendo un papel ficticio por las ansias de ser algo, de significar algo, mintiéndose a sí misma eternamente, sabiendo que no importa cuánto crease, siempre sería responsable y nunca un igual, condenada a la soledad. Quizá lo peor de ser un dios es que siempre estarás solo. Creo que lo mejor de Hora de Aventura es que, bueno, no solo entiende los pormenores de la vida de una deidad, sino que también el ser una creación consciente de esta. Creo que esto se resume muy bien en uno de mis capítulos favoritos, Limoncito 1 y 2. ¿Por qué? No sé. La moral siempre ha sido algo que intrigó a las sociedades. Seguramente por nuestra lucha con la naturaleza y las interpretaciones que le damos a esta. Y bueno, como un niño religioso, también me llenó de curiosidad. Y en Hora de Aventura es genial.
La moral en Hora de Aventura se construye por los clásicos arquetipos. En general, si no es por la dulce princesa, se tiende a lo bueno, y cuando no, tiene más que ver con la distorsión de la moral, es decir, cómo ser bueno cuando nada tiene valor o significado, cuando solo te importa algo o cuando nada te importa. Ahí es donde entra Limoncito. Limoncito es una creación pura de Limones Agrio, un ideal, un ser libre, libre de su naturaleza agria. Pese a eso, el egoísmo de los limones lo lleva a estar encarcelado, y una vez liberado, la naturaleza déspota de la princesa lo trata de volver un héroe, en tanto y cuando ella pueda redimir sus pecados, no mediante la intervención, sino la influencia. Así Limoncito tiene dos vertientes, ambas con un propósito, uno noble y uno oscuro, y a su forma, ambas son un robo de su libertad. Entonces llega lo mejor. Limoncito escapa y ya nadie le dice qué hacer o cómo ser. Puede hacer y ser lo que sea y entonces es infeliz. Me gusta porque la libertad, eso tan inalcanzable e incluso incomprensible que ligamos al ser humano, es presa de sí misma e incluso su antítesis. ¿Qué libertad tiene quien nada posee, quien nada anhela, quien nada atesora? Limoncito fue salvado por otros que sufren lo que él sufrió y es libre de ignorarlos y vivir con su indiferencia, pero nunca será libre del dolor que eso cause. Y he ahí la moral. A veces el bien no es más que la huida del mal. Me resulta simplemente brillante.